Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Era uno de esos principios de mes que se arrastraban, grises y predecibles, en el pequeño taller de barrio La Mecánica de Sofía. Para quien observaba de cerca, como yo, era imposible no notar la rutina casi monástica de aquella mujer. Sofía no era de muchas palabras, y su silencio, muchas veces, hablaba más alto que cualquier discurso. Sus días eran una danza coreografiada entre destornilladores, aceite de motor y el murmullo constante de los coches que llegaban y partían. Sus manos, pequeñas pero firmes, se movían con una precisión que rozaba lo artístico, como si cada pieza de metal tuviera un secreto que solo ella podía desentrañar. El taller, aunque sencillo, tenía alma propia, impregnada del olor a grasa y de la historia de innumerables motores que allí renacían. Era allí, en aquel refugio de herramientas y ruido, donde Sofía parecía encontrar un propósito, una huida del mundo exterior que, para ella, se había convertido en un lugar de ecos y pérdidas. Su vida era una prueba viviente de que la dedicación podía ser una forma de luto y al mismo tiempo un camino hacia la resiliencia. Fue bien a mediados de la segunda semana de aquel mes, un martes bochornoso, cuando la calma del taller fue bruscamente interrumpida. Un coche de lujo, de esos que rara vez aparecían por allí, se detuvo con un ruido seco en la entrada, llamando la atención de todos. De él bajó Ricardo Orozco, un ingeniero automotriz de renombre, pero con un aura de superioridad que precedía su llegada. No vino por casualidad. Su presencia allí era una mezcla de escepticismo y un toque de arrogancia, impulsado por una apuesta descabellada. Traía consigo el armazón de un motor experimental, dado por muerto por su equipo de ingenieros, y una propuesta que sonaba más a provocación. Si Sofía lograba resucitar esa pieza, él, Ricardo, se casaría con ella. La apuesta, hecha entre risas y burlas de sus colegas que lo acompañaban, no era para tomarla en serio. Era, en verdad, una humillación disfrazada, una prueba de fuego para la intuición de Sofía, que para él no pasaba de ser un golpe de suerte. Lo que Ricardo no sabía es que aquel motor no solo estaba muerto, estaba saboteado. Sofía, con su calma habitual, solo observó la escena sin esbozar reacción alguna. Sus ojos, que tanto ya habían visto, se fijaron en el motor sobre el banco, ignorando el tono jocoso de Ricardo y la risa ahogada de sus compañeros. Para ella, aquel trozo de metal era un rompecabezas, un desafío que exigía más que el conocimiento técnico superficial. Era como si pudiera sentir la vida que aún latía allí, o la ausencia de ella. No perdió tiempo en formalidades o discusiones, simplemente se acercó, tomó algunas herramientas y comenzó a trabajar, con movimientos firmes y precisos. Cada toque, cada desatornillar, era ejecutado con una intuición casi sobrenatural, una habilidad que Ricardo, acostumbrado a los manuales y a las teorías, jamás comprendería. La apuesta del matrimonio era solo un ruido de fondo. Lo que importaba era el motor, su anatomía compleja y el misterio de su fallo. Aquella semana se desarrolló así, con Sofía inmersa en el trabajo, y Ricardo, entre la curiosidad y el desdén, observándola desde lejos. A medida que los días avanzaban, y Sofía, metódica y silenciosa, desentrañaba las entrañas del motor, Ricardo comenzó a sentir una molestia. Él esperaba un espectáculo de desesperación, o al menos alguna demostración de esfuerzo inútil. En cambio, solo veía la concentración inquebrantable de una mujer que parecía conversar con las piezas. Lentamente, ella comenzó a identificar las anomalías, las pequeñas marcas de herramientas que no eran de fábrica, los desgastes fuera de lo normal. No tardó mucho en que la intuición de Sofía se confirmara. El motor no había simplemente fallado,
había sido dañado intencionalmente. El sabotaje era claro, y la frialdad con la que fue ejecutado era perturbadora. Ricardo, que al principio pensó que todo no pasaba de una exageración, comenzó a percibir la gravedad de la situación. Poco a poco, la imagen de Sofía, antes vista como una figura folclórica de la mecánica, ganaba contornos de una especialista seria, alguien que veía más allá de lo obvio, desafiando la lógica cartesiana que él tanto valoraba en su universo corporativo. El descubrimiento del sabotaje no solo cambiaba el juego de la apuesta, sino que también plantaba una semilla de duda en la mente de Ricardo sobre la integridad de su propio ambiente de trabajo. El rumor sobre el motor saboteado comenzó a extenderse, no solo por el taller, sino también por el círculo de Ricardo. Sus colegas, esos mismos que se rieron de la apuesta, ahora lo miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad, algunos con cierto malestar. La noticia de la competencia de Sofía, que antes era solo una anécdota divertida, ahora cobraba un peso diferente. Ricardo, por su parte, sentía la presión. Las noches se volvieron más largas, llenas de pensamientos que iban más allá de la ingeniería, sumergiéndose en cuestiones de integridad y ética corporativa. Empezó a revisar conversaciones, a analizar actitudes, y la ficha, lentamente, le iba cayendo. El sabotaje no era un evento aislado, sino un síntoma de un ambiente tóxico. Sofía, ajena a toda esa turbulencia externa, continuaba su trabajo con la misma concentración de siempre, como si nada más importara aparte del motor en sus manos. La tercera semana de aquel mes trajo consigo un giro inesperado que marcó profundamente a todos. La humillación pública de Sofía, orquestada por los colegas de Ricardo, llegó de forma brutal. Un reportaje aparentemente filtrado divulgó la apuesta, distorsionando la historia y exponiendo a Sofía al ridículo como una mecánica excéntrica que se sometía a bromas de mal gusto. Las imágenes del taller, editadas para parecer sucias y desorganizadas, contrastaban con la imagen pulcra de los ingenieros. Ricardo, aunque no había participado directamente en la trampa, fue cómplice en su inacción. Vio la humillación ocurrir, sintió la vergüenza de Sofía, pero permaneció en silencio, paralizado por el miedo a comprometer su reputación o carrera. El episodio se viralizó, transformando a Sofía en un meme, un objeto de escarnio. El dolor en su mirada, que intentaba mantenerse impasible, fue un golpe en el estómago para quien observaba. Aquella humillación, sin palabras, pero llena de significado, sería el punto de inflexión para Ricardo, forzándolo a confrontar su propia cobardía. El impacto de la humillación pública afectó a Sofía de una manera silenciosa pero profunda. No lloró, no gritó. Simplemente se encerró aún más en sí misma. El taller, que antes era su refugio, parecía ahora invadido por miradas curiosas y, a veces, condescendientes. La apuesta, que antes era una broma sin sentido, se transformó en una cicatriz expuesta al mundo. El motor, que ella había prácticamente resucitado, yacía allí como un testimonio de la crueldad ajena. Ricardo, por su parte, sentía el peso de su omisión como nunca. La imagen de Sofía, con los ojos fijos en el trabajo, mientras el mundo se burlaba de ella, martillaba en su mente. Intentaba justificarse, buscaba excusas para su propia cobardía, pero la cruda verdad era insoportable. Le había fallado a ella, y lo que era más importante, se había fallado a sí mismo en sus propios principios. Lo que antes era solo una búsqueda de ascenso profesional, ahora le parecía vacío y sin sentido frente a la dignidad herida de Sofía. Movido por una necesidad apremiante de redención, Ricardo intentó, de diversas formas, acercarse a Sofía. Apareció en el taller, con propuestas de empleo en la empresa,
ofertas de compensación económica, todo lo que el mundo corporativo consideraba un remedio para la situación. Sin embargo, Sofía, con su postura irreducible, rechazó cada una de las ofertas, con una claridad que lo desarmaba. «No trabajo con quien se ríe mientras humilla», dijo ella con voz baja pero firme, sin rencor, solo con la convicción de quien no negocia sus valores. Esa frase resonó en la mente de Ricardo como un veredicto implacable. No era sobre dinero o estatus, era sobre carácter, sobre la esencia de quien él se había convertido. La negativa de Sofía no fue solo un no a una oferta de trabajo, fue un no a su superficialidad, una invitación para que él se mirara a sí mismo y confrontara a la persona en la que se había transformado. Aquel momento fue crucial, sellando la necesidad de un cambio profundo, no solo profesional, sino de su propia existencia. La negativa de Sofía actuó como un choque de realidad para Ricardo. Se vio en un espejo que no quería ver, un reflejo de alguien que se había perdido en la carrera por el éxito y el reconocimiento. Las semanas siguientes fueron un período de introspección dolorosa. Comenzó a alejarse del ambiente tóxico de su empresa, dándose cuenta de que el brillo del progreso corporativo ocultaba una podredumbre moral que él, durante tanto tiempo, ignoró. Las noches, antes insomnes por plazos y metas, ahora estaban llenas de reflexiones sobre su propia integridad. Revisó las razones por las que había elegido la ingeniería, recordando la pasión genuina por crear, por resolver problemas, algo que había sido sofocado por la búsqueda incesante de poder y dinero. El episodio con Sofía, que inicialmente iba a ser una broma, resultó ser el catalizador de una crisis existencial, forzándolo a reevaluar cada elección, cada prioridad en su vida. La humillación que había presenciado y de la que fue cómplice se convirtió en el motor de su propia transformación. En el fondo, Ricardo sabía que el camino de vuelta era largo y exigiría más que una simple disculpa. La dignidad de Sofía había sido herida de una forma que el dinero no podría arreglar, ni un empleo podría borrar. Empezó a frecuentar el taller, no ya como un cliente arrogante o un observador escéptico, sino como alguien que buscaba aprender. Observaba a Sofía en silencio, prestando atención a su metodología intuitiva, a su forma de conectar con la máquina, algo que ninguna universidad podría enseñar. Era como si, para él, el taller se convirtiera en una escuela de humanidad, un lugar donde la verdadera innovación nacía de la pasión y la dedicación, y no solo de algoritmos y hojas de cálculo. Empezó a hacer preguntas, humildemente, buscando comprender la profundidad del conocimiento de Sofía, y poco a poco, el hielo entre ellos empezó a derretirse, no en un romance, sino en un respeto mutuo, forjado en la adversidad. Cada día que pasaba, la presencia de Ricardo en el taller dejaba de ser una intrusión para convertirse en una colaboración silenciosa. Ya no intentaba dar órdenes ni imponer sus ideas. En cambio, ofrecía ayuda de forma práctica, sujetando herramientas, buscando piezas, absorbiendo cada detalle de la rutina de Sofía. Poco a poco, las conversaciones surgieron, inicialmente sobre aspectos técnicos de los motores, pero luego se expandieron a un terreno más personal. Él descubrió los pedazos de la vida de Sofía que la habían llevado a ese aislamiento, las pérdidas que la moldearon, el dolor que ella transformaba en dedicación a la mecánica. Era una revelación lenta pero profunda que mostraba la verdadera dimensión de su fuerza. Ricardo, por su parte, comenzó a compartir sus propias frustraciones con el mundo corporativo, el vacío que la búsqueda incesante de ascenso había creado en su vida, y cómo se había alejado de la pasión genuina por la ingeniería. Era un pacto tácito de vulnerabilidad, donde cada uno revelaba sus cicatrices,
En medio de ese intercambio de experiencias y conocimientos, una idea comenzó a germinar. No se trataba de un nuevo motor para coches de lujo o tecnología punta para el mercado de élite. Era algo más fundamental, más humano: la construcción de un proyecto de innovación inclusiva y sostenible, enfocado en tecnología de bajo coste para el transporte comunitario. Ricardo, con su conocimiento académico, y Sofía, con su sabiduría práctica e intuición aguda, se dieron cuenta de que juntos podían crear algo verdaderamente relevante. El taller, antes un lugar de reparaciones, comenzó a transformarse en un laboratorio de ideas. Pasaban horas discutiendo prototipos, dibujando esquemas, buscando soluciones sencillas y eficaces para problemas reales. Esta colaboración no era solo un emprendimiento técnico, era una metáfora para la reconstrucción de la dignidad, la confianza y una nueva forma de valorar el talento. El proyecto que nacía allí no tenía la pretensión de revolucionar el mercado, sino de marcar la diferencia en la vida de las personas, utilizando la ingeniería como herramienta para el bienestar social. Cada día de aquel mes, el proyecto tomaba forma, impulsado por la dedicación incansable de Sofía y la persistencia renovada de Ricardo. Ya no estaban atrapados en la idea de demostrar algo a alguien, sino en la convicción de que podían marcar la diferencia. Las madrugadas en el taller se volvieron comunes, iluminadas solo por las lámparas fluorescentes y la luz de los celulares, mientras debatían soluciones y probaban hipótesis. Sofía, con su percepción aguda, lograba prever problemas incluso antes de que aparecieran, y Ricardo, con su base teórica, encontraba las justificaciones y las optimizaciones. Era un equilibrio perfecto entre el saber hacer y el saber por qué. Los fallos, que antes podrían ser motivo de desánimo, ahora eran vistos como oportunidades de aprendizaje, y cada pequeño avance se celebraba con la genuina alegría de quien construye algo con sus propias manos y con el corazón. Los rumores sobre lo que estaba sucediendo en la mecánica de Sofía comenzaron a extenderse de una manera diferente. Ya no eran sobre la apuesta humillante, sino sobre un proyecto innovador que estaban haciendo de la pasión y la colaboración. Personas del 502 barrio, curiosas, pasaban por delante del taller, observando a la pareja trabajar en silencio y armonía. El proyecto de transporte comunitario, enfocado en vehículos de bajo costo y alta eficiencia, comenzó a atraer la atención de pequeños inversores e incluso de algunas universidades interesadas en asociaciones. Ricardo, antes un ingeniero atrapado en las ataduras del corporativismo, ahora hablaba con un brillo en los ojos sobre la importancia de la ingeniería social, de la innovación que realmente sirve a las personas. Sofía, por su parte, continuaba con su discreción, pero era visible la satisfacción en sus ojos, una satisfacción que iba mucho más allá del éxito material. Aquel mes estaba demostrando que la verdadera reparación no era solo de máquinas, sino de propósitos y de almas humanas. La noticia del proyecto, sin embargo, no llegó solo a oídos curiosos. Los antiguos colegas de Ricardo, aquellos que habían orquestado la humillación de Sofía, comenzaron a sentir el impacto de sus acciones. El motor, muerto, había de hecho sido resucitado por Sofía, y la verdad sobre el sabotaje que Ricardo había comprobado en silencio comenzaba a salir a la luz en los pasillos de la empresa. La imagen de la corporación, antes impecable, ahora era cuestionada. El cinismo y la arrogancia que antes parecían protegerlos, ahora se volvían contra ellos. Para Ricardo ya no había temor a represalias. Había encontrado un propósito mayor, y la verdad era su única brújula. Aquel mes estaba siendo un punto de inflexión, no solo para él y Sofía, sino también para la percepción de integridad en el universo de la ingeniería automotriz.
Lo que comenzó como una apuesta mezquina se estaba transformando en un escrutinio público de carácter y ética. Sofía, en su sencillez y rectitud, se había convertido en un símbolo inesperado. Su negativa a ceder a la tentación del dinero y el estatus, su insistencia en mantener la dignidad por encima de todo, inspiraba una admiración silenciosa. Para Ricardo, esta postura era un recordatorio constante de que el verdadero valor no residía en los títulos o en los salarios, sino en la esencia del ser humano. El taller, antes visto como un lugar de trabajo manual, ahora era un santuario de invención y de valores genuinos. El proyecto de transporte comunitario, más que un avance técnico, era una manifestación concreta de la capacidad de superación, de cómo el dolor y la injusticia pueden transformarse en algo constructivo. Aquel mes estaba reescribiendo las reglas, demostrando que la pasión y la integridad pueden mover montañas, incluso las más cínicas y arrogantes. A medida que el proyecto avanzaba en aquel mes decisivo, Sofía y Ricardo, cada uno a su manera, percibían que la verdadera innovación no solo residía en la máquina que construían, sino en el puente que establecían entre mundos tan distintos. Sofía, con su experiencia de vida marcada por pérdidas, enseñaba a Ricardo la resiliencia silenciosa, la fuerza que nace del dolor y se transforma en propósito. Él, por su parte, le mostraba a ella que el conocimiento académico, cuando se aliaba a la pasión genuina y a la ética, podía ser una herramienta poderosa para el bien. Las conversaciones que antes eran puntuales y enfocadas en el trabajo, ahora se extendían por horas, abordando desde la complejidad de la mecánica hasta los matices de la vida y la sociedad. Era un intercambio rico, donde los prejuicios se deshacían y nuevas perspectivas se abrían, demostrando que las mejores asociaciones nacen de la complementariedad y del respeto mutuo. El mes se acercaba a su fin, y con él la finalización del primer prototipo del vehículo comunitario. La tensión en el taller era palpable, pero era una tensión de expectativa, no de miedo. Ricardo se había despedido de su antigua empresa, renunciando al estatus y al salario robusto, y ahora dedicaba todo su tiempo y energía al proyecto con Sofía. No se arrepentía de la decisión. La libertad de crear algo con significado lejos de las ataduras corporativas era una recompensa mucho mayor que cualquier remuneración. Sofía, por su parte, sentía una renovación en su alma. El aislamiento que la protegía del dolor ahora se abría a una nueva conexión, una asociación que la sacaba de la soledad. Aquel mes había sido un viaje intenso, lleno de desafíos y descubrimientos, y el resultado era más que un motor funcionando. Era la materialización de una nueva oportunidad para ellos y para la comunidad. La primera fase de pruebas del prototipo fue una mezcla de aprensión y euforia. Cada ruido del motor, cada metro recorrido, era acompañado con una atención casi religiosa por Sofía y Ricardo. Existía la tensión de saber que un error de cálculo, una pieza mal ajustada, podría echarlo todo a perder. Pero había, sobre todo, la satisfacción de ver el proyecto salir del papel, de presenciar la materialización de meses de trabajo y de una asociación en la que pocos habrían apostado. El vehículo, sencillo en su concepción, pero robusto en su funcionalidad, respondía bien a los mandos. Era la prueba viviente de que la ingeniería de bajo costo, cuando se hacía con inteligencia y pasión, podía ser tan eficaz como las soluciones más caras y complejas. Las miradas de Sofía y Ricardo se cruzaban en momentos de silencio, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras, un reconocimiento de que habían construido algo juntos, algo que era mucho más que un medio de transporte. El éxito de las pruebas preliminares trajo una ola de optimismo,
pero también la necesidad de planificar los próximos pasos. El mes estaba terminando, pero el viaje apenas comenzaba. Ricardo, con su mirada más estratégica, empezó a pensar en los próximos prototipos, en la producción a escala y en cómo llevar el proyecto a más comunidades. Sofía, con su practicidad, ya enumeraba las mejoras necesarias, los ajustes finos que solo la experiencia en el campo podría revelar. El taller, antes un lugar de trabajo solitario, para ella ahora era un centro de planificación, donde las ideas bullían y el futuro parecía más tangible. La relación entre ellos, antes marcada por la distancia y el prejuicio, se había transformado en una sintonía casi perfecta, donde la confianza mutua era la base de cada decisión. Aquel mes había sido un período de transición, un portal que los llevó de un pasado de dolores y equívocos a un futuro de propósito y colaboración. El último día de aquel mes estuvo marcado por una sensación de deber cumplido, pero también por la ansiedad de lo que vendría. El prototipo del vehículo estaba listo para ser presentado, no a una sala de inversores de traje caro, sino a la propia comunidad a la que pretendía servir. La simplicidad y la funcionalidad del diseño eran un reflejo directo de la filosofía de Sofía, de su creencia de que la tecnología debía ser accesible y útil para todos. Ricardo, antes un maestro en presentaciones corporativas, sentía un nerviosismo diferente. Este proyecto era personal, enraizado en una redención que él necesitaba más que cualquier ascenso. La presencia de algunos vecinos del barrio en el taller, curiosos por ver de cerca lo que Sofía y Ricardo habían creado, ya era una victoria, una señal de que la confianza se estaba reconstruyendo, no con promesas vacías, sino con trabajo y dedicación genuinos. Era un momento sencillo, pero cargado de significado. La presentación del prototipo a la comunidad fue sin pretensiones, sin formalismos. Sofía explicó, con su voz calmada y directa, los detalles técnicos, la lógica detrás de cada elección de material, la facilidad de mantenimiento. Ricardo, con una humildad que no poseía desde hacía mucho tiempo, habló sobre la visión del proyecto, sobre cómo la ingeniería podía ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, sobre la importancia de poner la dignidad humana por encima del lucro. Los ojos de la comunidad reflejaban una mezcla de admiración y esperanza. Aquel vehículo no era solo un coche, era la prueba de que la colaboración, la superación y la pasión podían transformar la adversidad en algo más grande, algo que aportaba beneficios reales. El mes terminaba con la certeza de que la semilla de algo nuevo y prometedor había sido plantada, y que el camino por delante, aunque desafiante, sería recorrido por dos socios que, de forma inesperada, se habían encontrado el uno al otro en medio de una apuesta sin sentido y de una humillación dolorosa. La repercusión de aquel día en la comunidad fue inmediata y calurosa. Las personas que antes veían a Sofía como la mecánica rara y a Ricardo como el ingeniero arrogante, ahora veían en ellos una nueva esperanza. El boca a boca funcionó mejor que cualquier campaña de marketing. Historias sobre la eficiencia del prototipo y la dedicación de la pareja comenzaron a extenderse, generando una ola de apoyo y entusiasmo. Muchos se ofrecieron como voluntarios para ayudar, ofreciendo sus conocimientos en otras áreas, desde logística hasta la parte burocrática. Aquel proyecto, que comenzó como una respuesta a una humillación, se estaba convirtiendo en un catalizador para la unión de la comunidad, demostrando que un propósito colectivo podía trascender las barreras de la desconfianza y el escepticismo. El taller de Sofía, antes un espacio de trabajo solitario, ahora era un punto de encuentro, un semillero de ideas y de sueños colectivos. Para Ricardo, la satisfacción de ver la respuesta de la comunidad era un bálsamo para su
alma antes herida por la superficialidad del mundo corporativo. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente útil. Aquel mes había desnudado sus inseguridades y lo había forzado a confrontar sus errores, pero también lo había llevado a un camino de autenticidad y propósito. Veía en Sofía no solo una compañera de trabajo, sino una mentora silenciosa, alguien que le enseñó sobre resiliencia, dignidad y la importancia de mantenerse fiel a sus propios valores. La apuesta del matrimonio, antes motivo de escarnio, ahora era un recuerdo distante e irónico de cómo la vida, en sus giros, puede sorprendernos con las conexiones más improbables y las lecciones más valiosas, transformando el dolor en un trampolín para algo grandioso y significativo. El impacto de aquella historia comenzó a trascender los límites del barrio. Los medios locales, antes ávidos por el sensacionalismo, ahora buscaban a Sofía y Ricardo para contar una historia diferente, una historia de superación e innovación. Con propósito, fueron invitados a dar charlas en pequeñas ferias de tecnología e incluso en universidades, siempre con la condición de que el mensaje principal fuera sobre la dignidad, la integridad y la importancia de una ingeniería más humana. Sofía, a pesar de su aversión a los focos, aceptó participar, dándose cuenta de que su historia podría inspirar a otras personas a no rendirse, incluso ante la humillación y el dolor. Ricardo, antes acostumbrado a los grandes escenarios corporativos, sentía una satisfacción mucho mayor al hablar para un pequeño público atento, que realmente se preocupaba por lo que él y Sofía estaban construyendo. Cada testimonio, cada sonrisa de esperanza que veían en los rostros de las personas, fortalecía la convicción de que estaban en el camino correcto. El antiguo motor muerto, que generó toda la confusión, ahora era una pieza simbólica en el taller, un recordatorio constante de cómo algo negativo puede transformarse en una fuerza motriz para el bien. El proyecto de transporte comunitario no era solo sobre vehículos, era sobre la construcción de puentes, sobre el derribo de prejuicios y sobre la valoración del talento en todas sus formas. Aquel mes, que comenzó con la amargura de una apuesta irrespetuosa, se había transformado en un catalizador para una revolución silenciosa, donde la ingeniería encontraba su verdadera esencia en el servicio a la comunidad y en la promoción de la dignidad humana. La transformación de Ricardo y el Lean 200 fortalecimiento de Sofía eran la prueba viva de que la superación era posible, incluso en las circunstancias más improbables. El cambio en la actitud de Ricardo no pasó desapercibido para su familia y amigos, quienes antes lo veían como alguien obsesionado con el trabajo y el estatus. Él, que antes solo hablaba de ganancias y fusiones, ahora compartía con entusiasmo los desafíos y las pequeñas victorias del proyecto. Su energía era diferente, más ligera, más auténtica. Había redescubierto la alegría de crear, de involucrarse, y esa pasión genuina era contagiosa. Las conversaciones en la mesa de la cena ya no giraban en torno a metas corporativas, sino sobre cómo el transporte comunitario podría impactar positivamente la vida de las personas, cómo la ingeniería podría ser una fuerza para el bien social. Era un Ricardo nuevo, transformado no por un gran éxito financiero, sino por un redescubrimiento de valores y por una colaboración inesperada que lo había llevado de vuelta a su esencia. Sofía, por su parte, también sentía el impacto de esta nueva etapa en su vida, aún manteniendo su habitual discreción. La soledad que la acompañaba desde las pérdidas de su pasado, ahora era llenada por la colaboración y el propósito compartido. Había encontrado en Ricardo no solo un compañero de trabajo, sino alguien que veía su valor, que respetaba su intuición y que de forma inesperada se había convertido en un confidente. El silencio
que antes era un refugio, ahora era un espacio para la escucha, para el intercambio de ideas y para la planificación del futuro. La mecánica de Sofía, que durante tanto tiempo fue solo un lugar de trabajo, se había transformado en un centro de innovación, un faro de esperanza para la comunidad y un testimonio de que la dignidad humana, cuando se preserva y se valora, es capaz de mover montañas y de construir un futuro más justo y equitativo para todos. La historia de Sofía y Ricardo, que se desarrolló aquel mes, reverberaba ahora en otros espacios. Universidades y centros de investigación que antes se centraban solo en innovaciones de alto costo y tecnologías de vanguardia, comenzaron a prestar más atención al concepto de ingeniería social y a la innovación de bajo costo. El prototipo del vehículo comunitario, fruto de la unión de un conocimiento práctico e intuitivo con la base teórica y estratégica, se convirtió en un caso de estudio. Profesores y alumnos, instigados por la simplicidad y eficacia del proyecto, visitaban el Tinsendasen, taller para entender la metodología de trabajo de la dupla. Era una prueba de que la inteligencia podía manifestarse de diversas formas y que el valor de un proyecto no se medía solo por su retorno financiero, sino por su impacto real en la vida de las personas. Aquel mes había plantado una semilla de cambio en la forma de concebir el propio concepto de progreso y tecnología. Cada día que pasaba, la asociación entre Sofía y Ricardo se solidificaba, trascendiendo la esfera profesional. Ya no eran solo compañeros de trabajo, sino confidentes y apoyos mutuos. El dolor del pasado de Sofía, antes una carga solitaria, ahora era comprendido y, en cierto modo, aliviado por la presencia de Ricardo. La arrogancia y la superficialidad de Ricardo, antes sus mayores debilidades, habían sido pulidas por la humildad y la integridad de Sofía. Aquel mes fue, para ambos, un período de crecimiento exponencial, donde la adversidad se transformó en oportunidad y la humillación inicial se convirtió en el catalizador para un viaje de redención y propósito. Lo que comenzó con una apuesta insensata culminó en la construcción de algo auténtico y significativo, demostrando que la verdadera reparación va mucho más allá de las máquinas, alcanzando el alma humana en su esencia más profunda. En cada reunión con inversores o potenciales socios, Ricardo insistía en resaltar el papel fundamental de Sofía. No se presentaba como el genio detrás del proyecto, sino como el facilitador, el eslabón que unió la visión académica a la sabiduría práctica. Esta humildad, antes inexistente en su vocabulario, era un testimonio vivo de la transformación por la que había pasado. Sofía, por su parte, complementaba sus intervenciones con ejemplos concretos, mostrando la viabilidad del proyecto y el impacto social que generaría. La credibilidad de la dupla se fortalecía con cada nueva interacción, basada no en promesas vacías, sino en resultados tangibles y en una pasión genuina por lo que hacían. Aquel mes, que comenzó de forma tan turbulenta, estaba solidificando la base de un emprendimiento que prometía ir mucho más allá de las expectativas iniciales, redefiniendo el concepto de éxito para ambos. La presencia constante de Ricardo en el taller ya no se limitaba únicamente al trabajo en el proyecto. Se convirtió en una figura familiar para los vecinos y para los otros mecánicos que frecuentaban el lugar. No era raro verlo ayudando en pequeñas reparaciones, intercambiando ideas con los más jóvenes, o simplemente tomando un café y escuchando las historias del barrio. Esta inmersión en el día a día de la comunidad lo conectó con una realidad que él antes solo conocía a través de informes y estadísticas. Sofía observaba este cambio con una satisfacción silenciosa, dándose cuenta de que el ingeniero arrogante estaba finalmente encontrando su lugar en un mundo más real, más humano.
Aquel mes había derribado las barreras invisibles que los separaban, transformando un escenario de rivalidad en un terreno fértil para la construcción de un futuro compartido y significativo. Las reuniones en la mecánica de Sofía comenzaron a extenderse más allá del horario laboral, transformando el espacio en un punto de encuentro informal para otros emprendedores e inventores locales. Inspirados por la historia de Sofía y Ricardo, compartían ideas, buscaban consejos y encontraban un ambiente de apoyo que era raro en el mundo corporativo tradicional. El taller ya no era solo un lugar donde se arreglaban coches, era un centro efervescente de creatividad y colaboración. Ricardo, con su experiencia en gestión, y Sofía, con su visión práctica y centrada en las personas, se convirtieron en una especie de mentores para estos aspirantes a innovadores, mostrando que el éxito podía construirse de una manera diferente, con integridad y un propósito social claro. Aquella apuesta, que comenzó como una humillación, había desatado una cadena de eventos que transformaba la realidad local de una manera sorprendente e inspiradora. El proyecto de transporte comunitario, nacido de la adversidad, comenzó a ser visto como un modelo para otras iniciativas. La simplicidad de las soluciones, la robustez de los prototipos y la claridad de la visión, tecnología al servicio de las personas, con bajo costo y alta eficiencia, atrajeron la atención de organizaciones no gubernamentales y de fundaciones que buscaban proyectos con impacto social real. Sofía y Ricardo, antes figuras improbables en el escenario de la innovación, ahora eran invitados a eventos y debates, no como celebridades, sino como ejemplos vivos de que la pasión genuina y el trabajo arduo pueden transformar realidades. El mes que había comenzado con el dolor de la humillación estaba culminando en una fase de reconocimiento y de crecimiento exponencial, demostrando que la verdadera resiliencia nace de la capacidad de transformar la adversidad en un catalizador para el bien. La visibilidad creciente le trajo a Sofía una nueva capa de desafío, pero también de satisfacción. Acostumbrada a la discreción, ahora tenía que lidiar con entrevistas y charlas, momentos en que la historia de su vida, antes tan privada, era expuesta. Sin embargo, lo hacía con la misma dignidad y rectitud que la caracterizaban. Hablaba sobre la importancia de tener un propósito, de no dejarse abatir por las adversidades y de encontrar fuerza en aquello que se hace con pasión. Sus palabras sencillas y directas resonaban de una forma que discursos más elaborados no conseguirían, pues venían de una vivencia real y dolorosa. Para Ricardo, verla florecer en medio de esta nueva realidad era una de las mayores recompensas de su propio viaje, un recordatorio constante de que la superación no era solo suya, sino de una mujer que, silenciosamente, había redefinido el significado de fuerza y resiliencia. El mes se acercaba a su fin y la mecánica de Sofía, antes un lugar de trabajo solitario y recluido, se había transformado en un centro de efervescencia, un punto de encuentro para la comunidad y para aquellos que creían en una forma diferente de innovar. Los coches seguían siendo reparados. El olor a grasa aún flotaba en el aire, pero ahora había una energía diferente, un sentido de propósito compartido. La apuesta de matrimonio, que inició toda la trama, era ahora una broma interna, un recuerdo irónico de cómo la vida puede jugarnos pasadas y llevarnos por caminos inesperados. Aquel mes había sido un punto de inflexión, no solo para Sofía y Ricardo, sino para la propia comunidad, que encontraba en ella la inspiración para creer que incluso ante las mayores humillaciones, la dignidad y la pasión genuina pueden de hecho transformar el mundo. La confianza mutua entre Sofía y Ricardo crecía cada día, y con ella el coraje para enfrentar nuevos desafíos.
comenzaron a planificar expansiones para el proyecto, pensando en llevar la idea a otras ciudades, adaptando el modelo de transporte comunitario a las necesidades de diferentes regiones. Ricardo, con su mente estratégica, diseñaba planes de negocio que eran atípicos para el mundo de las inversiones, pues ponían el impacto social por encima del lucro inmediato. Sofía, con su experiencia práctica, garantizaba que cada adaptación se hiciera con la misma calidad y sencillez que guiaron el primer prototipo. Aquel mes había encendido una llama en ellos, una pasión por innovar no para el mercado, sino para las personas. Era un viaje de aprendizaje constante y de crecimiento, donde los límites eran solo los que ellos mismos se imponían. Los antiguos colegas de Ricardo, aquellos que se rieron de la apuesta y orquestaron la humillación, observaban de lejos el éxito de Sofía y la transformación de Ricardo. La noticia del sabotaje del motor se había, de hecho, extendido, y la reputación de la empresa, antes intocable, estaba manchada. El cinismo y la arrogancia que antes los protegían, ahora los exponían al ridículo. Para Ricardo no había espacio para el revanchismo. Su victoria era la dignidad reconquistada, la pasión por su trabajo y la colaboración con Sofía. Aquel mes había demostrado que la verdadera fuerza no reside en humillar al otro, sino en levantarse, en transformar el dolor en motor para el cambio. La historia de ellos era un recordatorio vivo de que la integridad y la pasión genuina por la innovación siempre prevalecen sobre la superficialidad y la maldad. El reconocimiento que el proyecto estaba ganando no cambió la esencia de Sofía. Ella seguía siendo la misma mujer práctica, enfocada en su trabajo, con los pies firmemente plantados en el suelo del taller. La visibilidad solo reforzó su convicción de que el propósito de su trabajo era mayor que cualquier fama o fortuna personal. Hablaba con la misma sencillez y objetividad de siempre, pero ahora sus palabras cargaban el peso de una historia de superación que inspiraba a muchos. Para Ricardo, observarla en ese proceso era un aprendizaje diario. Veía en ella la personificación de la resiliencia, la prueba de que es posible mantener la integridad incluso ante las mayores adversidades. Aquel mes había sido el catalizador de una transformación profunda, que no solo cambió sus vidas, sino también la forma en que ellos veían el mundo y el papel de la ingeniería en él. La unión de sus talentos, la sabiduría práctica de Sofía y el conocimiento teórico de Ricardo se convirtió en la fuerza motriz del proyecto. Se complementaban de una forma casi simbiótica. Sofía, con su mirada aguda para los detalles y su intuición para solucionar problemas complejos, lograba ver más allá de los manuales. Ricardo, con su capacidad de estructurar, de planificar y de articular la visión, lograba transformar las ideas en realidad. Ya no había jerarquía, solo una asociación basada en el respeto mutuo y en la pasión compartida por un propósito mayor. Lo que comenzó como una apuesta humillante se había transformado en la fundación de un emprendimiento que prometía redefinir el concepto de innovación y de éxito, demostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se construye y en el impacto que se genera en la vida de las personas. Cada día que pasaba en aquel mes, Sofía y Ricardo sentían que su historia era más que un viaje personal. Era un testimonio de que la dignidad humana, incluso cuando arañada y expuesta, posee una fuerza inquebrantable. Ricardo, que antes valoraba solo lo material, ahora se veía transformado por la integridad y la autenticidad de Sofía. Había aprendido que el verdadero valor no residía en lo que se tenía, sino en lo que se era. Y Sofía, que durante tanto tiempo cargó el dolor de pérdidas pasadas en silencio, encontraba en Ricardo no solo un socio de negocios, sino alguien que entendía su pasión,
que respetaba su forma de ver el mundo y que, de forma inesperada, se había convertido en un confidente y un amigo. El taller, que era el escenario de toda esta transformación, exhalaba una energía diferente. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un laboratorio de sueños, un refugio para ideas que desafiaban el statu quo. El olor a grasa y metal se mezclaba con el olor a café recién hecho y la emoción de nuevos descubrimientos. Las paredes, antes sin vida, ahora exhibían esquemas y dibujos de futuros prototipos, cada uno de ellos representando un paso adelante en la misión de crear tecnología de bajo costo para el bienestar de la comunidad. Aquel mes había sido un portal, un pasaje de un pasado de resentimiento y soledad a un futuro de propósito, asociación y una fe renovada en la capacidad humana de levantarse y construir algo significativo. La historia de vida de Sofía, marcada por pérdidas y silencios, comenzó a ser vista por Ricardo no como una tragedia, sino como una fuente inagotable de fuerza. Él comprendió que la dedicación casi monástica de ella a la mecánica era su forma de procesar el dolor, de encontrar un sentido en medio del caos. Esa percepción humanizó a Sofía aún más en sus ojos, mostrando que la profundidad de un ser humano va mucho más allá de las apariencias. Ricardo, antes tan enfocado en números y resultados, aprendía a valorar las emociones, los detalles que componen la complejidad de la vida de una persona. Aquel mes estaba siendo una lección continua sobre empatía, sobre la capacidad de ver al otro no como un medio, sino como un fin en sí, con sus propias historias, dolores y superaciones. La humillación pública que Sofía sufrió y de la que Ricardo fue testigo silencioso, se convirtió en un hito imborrable en la memoria de ambos. No era un recuerdo de vergüenza, sino de aprendizaje. Para Sofía, fue la prueba de que su dignidad era innegociable y que el verdadero reconocimiento vendría de su trabajo y de sus valores. Para Ricardo, fue el detonante de un cambio de vida, la comprensión de que la búsqueda de estatus vacío lo había distanciado de su propia esencia. Aquel mes estaba demostrando que las heridas, cuando se curan con propósito, pueden transformarse en cicatrices de honor, recordándoles la fuerza que poseen y el camino que eligieron recorrer juntos hacia una innovación más humana y significativa. La transparencia en las acciones de Sofía y Ricardo comenzó a atraer la atención de otros profesionales de la ingeniería que, cansados del ambiente corporativo tradicional, buscaban un propósito mayor. Muchos de ellos se acercaban al taller, ofreciendo sus conocimientos y su pasión para contribuir con el proyecto de transporte comunitario. Aquel espacio, antes un reducto de Sofía, se transformaba en un polo de talentos, donde la colaboración fluía de forma orgánica y sin las ataduras burocráticas de las grandes empresas. Era la prueba de que la integridad y la pasión genuina por una causa son capaces de unir personas y de crear una fuerza de trabajo motivada, no por el lucro, sino por el deseo de marcar la diferencia. Aquel mes estaba solidificando la base de un movimiento que iba mucho más allá de un simple negocio. Ricardo, en su nueva postura, se empeñaba en reconocer el papel crucial de cada nuevo colaborador, incentivando el intercambio de ideas y la autonomía creativa. Había aprendido con Sofía que el verdadero liderazgo no reside en dictar reglas, sino en inspirar y en valorar el potencial de cada uno. La mecánica de Sofía, bajo la batuta de esta asociación improbable pero poderosa, se convertía en un modelo de cómo la innovación podía desarrollarse de forma colaborativa e inclusiva, beneficiando a todos los involucrados. Aquel mes estaba reescribiendo las reglas del juego, demostrando que el éxito, en su forma más plena, no era un destino,
sino un viaje construido colectivamente, con empatía, respeto y un profundo sentido de propósito social. La transformación de Ricardo era visible en cada gesto, en cada palabra. El brillo en sus ojos, que antes era de ambición, ahora era de satisfacción genuina. Había cambiado la seguridad y la comodidad del mundo corporativo por un camino incierto, pero lleno de significado. Y no había ni un ápice de arrepentimiento. Cada día se sentía más conectado a su esencia, a la pasión por la ingeniería que lo había llevado a elegir esa profesión en primer lugar. Aquel mes había sido el punto de inflexión, el momento en que finalmente se permitió ser auténtico, liberándose de las ataduras de las expectativas ajenas. Comprendió que la verdadera riqueza residía en la contribución, en la construcción de algo que marcara la diferencia en la vida de las personas, y no solo en números, en el balance financiero. Sofía, por su parte, había encontrado en Ricardo una validación silenciosa de su propio camino. El dolor de sus pérdidas, que antes la confinaba a su mundo particular, ahora era compartido y de alguna manera aliviado por la presencia y el respeto de Ricardo. Ya no necesitaba demostrar su valía. Era reconocida y celebrada por alguien que, de forma inesperada, se había convertido en su igual. Aquel mes había traído una nueva luz a la vida de Sofía, un sentido de pertenencia y de propósito que iba mucho más allá de la mecánica. El taller, que era su refugio, ahora era un hogar, un espacio donde la innovación florecía y la dignidad humana se celebraba en cada tornillo, en cada engranaje, en cada nuevo vehículo que nacía de sus hábiles manos. La forma en que Ricardo se comportaba, con un respeto genuino por Sofía y por su forma de trabajar, contrastaba drásticamente con la actitud que tenía al principio de aquel mes. Las discusiones técnicas, que antes eran un choque de egos, ahora eran intercambios constructivos, donde cada uno valoraba la perspectiva del otro. Él ya no intentaba imponer su visión académica, sino que buscaba comprender la lógica intuitiva de Sofía, la sabiduría que venía de la experiencia y del contacto directo con la materia. Este cambio de postura no solo fortaleció la colaboración entre ellos, sino que también inspiró al equipo que se formaba en torno al proyecto. Todos sentían que estaban contribuyendo a algo más grande, algo que iba más allá de las ganancias y del reconocimiento individual. Era un ambiente de aprendizaje continuo, donde el error era visto como parte del proceso y la colaboración era la clave del éxito. Los días de aquel mes se sucedían, y con cada amanecer una nueva capa de propósito se revelaba para Sofía y Ricardo. La apuesta, que fue el punto de partida para toda la historia, se había transformado en un vínculo improbable, uniendo a dos personas de mundos tan distintos en una causa común. Aprendieron que la superación no era un evento aislado, sino un proceso continuo, construido día tras día con humildad, resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en una fuerza motriz. El proyecto de transporte comunitario, más que un avance técnico, era la materialización de una nueva forma de ver la vida, donde la pasión, la integridad y la dignidad humana eran los pilares de todo el emprendimiento. Aquel mes se estaba convirtiendo en una leyenda, una historia a ser contada sobre cómo la verdadera innovación nace de la unión de corazones y mentes en pro de un bien mayor. A cada paso, Ricardo se daba cuenta de cuánto se había equivocado al sobreestimar el brillo del mundo corporativo y subestimar la sabiduría de la calle, la intuición práctica de Sofía. Él, que antes veía el taller como un lugar sucio e inferior, ahora lo percibía como un santuario de invención, un lugar donde la verdadera innovación ocurría lejos de las oficinas climatizadas
y de las reuniones estériles. La humildad que adquirió aquel mes fue un regalo, una lección valiosa que lo liberó de la prisión del ego y lo conectó con un propósito mucho mayor del que jamás soñó. Sentía una gratitud profunda por Sofía, por haber sido el catalizador de su transformación, por haberle mostrado que el éxito verdadero no estaba en acumular riquezas, sino en construir puentes y en servir a la comunidad. Sofía, a pesar de toda la visibilidad y del éxito del proyecto, mantenía la misma sencillez y la misma pasión por lo que hacía. El reconocimiento no la cambió, solo reforzó su convicción de que el trabajo con dignidad y propósito era su verdadero legado. Ella seguía reparando motores, ensuciándose las manos de grasa, sintiendo el olor característico del taller, porque era allí donde se sentía viva, donde se sentía en casa. Aquel mes había sido un período de curación, de redescubrimiento de sí misma, y la asociación con Ricardo, antes impensable, se había convertido en un pilar de apoyo y de inspiración. La vida, que parecía haberle quitado tanto en el pasado, ahora le daba una nueva oportunidad, un nuevo propósito, una nueva familia en aquellos que se unían en torno a su trabajo y a su visión. El proyecto de transporte comunitario, nacido en aquel mes de pruebas, no era solo un emprendimiento técnico, era una metáfora viva de la reconstrucción. Cada pieza ensamblada, cada prueba realizada, era un paso en la reconstrucción de la dignidad de Sofía, de la integridad de Ricardo y de la confianza de la comunidad. El vehículo, sencillo en su ingeniería, llevaba consigo un peso mucho mayor. El peso de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar el dolor en propulsor para el bien. Era la prueba de que la verdadera innovación nace de la necesidad, de la empatía y de la pasión por marcar la diferencia, y no solo de hojas de cálculo y proyecciones financieras. Aquel mes había plantado una semilla de esperanza, demostrando que el éxito podía medirse no en cifras, sino en vidas transformadas. Las miradas curiosas que antes se acercaban al taller con desconfianza, ahora reflejaban admiración y gratitud. La historia de Sofía y Ricardo, contada por ellos de forma sencilla y directa, inspiraba a otros a ver sus propios desafíos con una nueva perspectiva. La mecánica de Sofía, antes un punto aislado en el barrio, se convirtió en un faro, un recordatorio de que la fuerza de voluntad, la humildad y la persistencia pueden superar cualquier obstáculo, por muy arduo y solitario que parezca el camino. Aquel mes se había convertido en un hito, un recuerdo constante de que la mayor victoria no es evitar la caída, sino el coraje de levantarse y seguir adelante, construyendo algo nuevo y significativo a partir de las cenizas del pasado. La historia de aquel motor muerto, que fue el pivote de toda la trama, pasó a ser contada por Sofía y Ricardo no con amargura, sino como una parábola. Explicaban cómo un acto de sabotaje y humillación se transformó en el catalizador para el redescubrimiento de valores, la creación de una asociación inusual y el nacimiento de un proyecto con un propósito mayor. El motor, antes un símbolo de fracaso y de maldad, ahora representaba la resiliencia, la capacidad de reinventarse y de encontrar luz incluso en la oscuridad. Era un recordatorio constante de que las mayores lecciones de la vida a menudo vienen disfrazadas de adversidad, y que la verdadera fuerza no reside en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con dignidad y con un corazón abierto al cambio. Aquel mes, que comenzó con la expectativa de una apuesta mezquina y el dolor de una humillación pública, terminaba con la sensación de una victoria mucho más significativa que cualquier título o reconocimiento. Sofía y Ricardo habían construido no solo un vehículo, sino un puente entre el pragmatismo y el idealismo, entre el conocimiento técnico
y la sabiduría humana. La dignidad de Sofía había sido restaurada. La superficialidad de Ricardo había sido pulida y ambos habían encontrado un propósito que trascendía sus vidas individuales. El taller, testigo silencioso de toda esta transformación, exhalaba una energía de esperanza, un recordatorio vivo de que, incluso en los ambientes más improbables, la pasión genuina por la innovación y la integridad pueden florecer y transformar realidades. La asociación entre Sofía y Ricardo, sellada aquel mes de giros, se convirtió en el ejemplo práctico de una nueva era en la ingeniería, donde lo humano venía antes que la máquina. Las lecciones que aprendieron sobre respeto, resiliencia y la fuerza de la colaboración se transmitían en cada conferencia, en cada conversación informal en el taller. Ricardo, que antes buscaba la cima de la pirámide corporativa, ahora encontraba su realización al ver el impacto real de sus creaciones en la vida de las personas. Sofía, que durante tanto tiempo se escondió en su trabajo, descubrió la alegría de compartir su conocimiento y su pasión, inspirando a una nueva generación de mecánicos e ingenieros a pensar de forma más inclusiva y sostenible. Aquel mes había redefinido el éxito para ambos, transformándolo en un concepto de bienestar colectivo y de dignidad humana. El legado de aquel mes no era solo un prototipo de vehículo o un emprendimiento innovador, era la prueba de que la empatía y la conexión humana pueden ser los motores más poderosos para el cambio. La humillación que unió a Sofía y Ricardo de forma tan peculiar se había disuelto en la confianza y el respeto mutuo. Aprendieron que las cicatrices del pasado no tenían por qué ser motivo de vergüenza, sino de sabiduría, recordándoles la fuerza que poseen y el camino de propósito que eligieron recorrer juntos. Aquel mes se había convertido en una historia viva, contada con la emoción de quien experimentó el dolor, el redescubrimiento y la alegría de construir algo significativo a partir de la adversidad. Un testimonio de la capacidad inagotable del ser humano de superarse y de marcar la diferencia. Aquel mes estaba grabado en la memoria de Sofía y Ricardo no como un periodo de adversidad, sino como el inicio de una nueva fase, un renacimiento. El taller, antes un refugio de la soledad de Sofía, se había convertido en un epicentro de innovación y un símbolo de resiliencia para la comunidad. Las paredes, que presenciaron la humillación, ahora vibraban con la energía de un propósito compartido, de ideas que germinaban y de un futuro que se construía con las propias manos. El olor a grasa, antes asociado al trabajo arduo y solitario, ahora se mezclaba con el aroma del café, de las risas y de la satisfacción de un trabajo que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas. Era un testimonio silencioso de que la dignidad, cuando se defiende con pasión, tiene el poder de transformar realidades e inspirar un mundo mejor. La promesa de matrimonio, hecha en tono de escarnio por Ricardo, se convirtió en una broma interna entre ellos, un recordatorio irónico de cómo la vida puede ser impredecible y de cómo las personas pueden cambiar. No había amor romántico allí, pero algo quizás más profundo, un respeto inquebrantable, una asociación forjada en la adversidad y una admiración mutua que trascendía lo profesional. Habían encontrado el uno en el otro un propósito, una motivación para ir más allá y para demostrar que la innovación más auténtica nace de la unión de talentos y de la creencia en la capacidad humana de levantarse. No importa cuán difícil sea la caída. Aquel mes había transformado una apuesta sin sentido en un viaje de redención, de colaboración y de un impacto duradero. Aquel mes terminaba, pero las lecciones que Sofía y Ricardo aprendieron permanecerían con ellos, grabadas no solo en la memoria, sino en la esencia de quienes se convirtieron.
Ricardo, que un día buscó la validación en números y títulos, ahora encontraba su plenitud en la contribución, en la construcción de un legado de impacto social. Había cambiado el lujo y la superficialidad por un camino más auténtico, más conectado con sus valores, y la satisfacción que sentía era mucho mayor que cualquier reconocimiento corporativo podría proporcionar. La mecánica de Sofía, antes un escenario para una apuesta cruel, ahora era la cuna de una revolución silenciosa, donde la ingeniería se encontraba con la humanidad, y la innovación nacía de la pasión genuina por un bien mayor. Sofía, por su parte, había redescubierto la alegría de vivir, no en un romance, sino en un propósito que trascendía sus pérdidas pasadas. El dolor que la mantenía en aislamiento se había transformado en una fuerza motriz, y la asociación con Ricardo, un hombre de un mundo tan diferente, había abierto sus horizontes a nuevas posibilidades. Ya no era solo una mecánica, era una visionaria, una inspiración para muchos que buscaban un sentido mayor en sus trabajos. Aquel mes había reescrito la historia de ambos, demostrando que incluso ante las mayores adversidades y las más crueles humillaciones, la dignidad, la resiliencia y la pasión pueden transformar lo imposible en realidad, y el dolor en un trampolín hacia un futuro de esperanza y significado. Las palabras no dichas entre Sofía y Ricardo a lo largo de aquel mes hablaban más alto que cualquier promesa verbal. Había un entendimiento silencioso, una conexión que se profundizaba con cada desafío superado y cada victoria compartida. La empatía de Ricardo, que antes estaba dormida, despertó ante la resiliencia de Sofía, y él aprendió a leer las señales, las emociones veladas en sus ojos, en sus manos que trabajaban incansablemente. Para Sofía, el silencio de Ricardo, que antes podría haber sido interpretado como indiferencia, ahora era un espacio de confianza, una invitación a la vulnerabilidad. Habían construido un vínculo que trascendía la comunicación verbal, un lazo forjado en la adversidad y en la convicción de que estaban en el camino correcto, juntos. La historia de ellos se convirtió en un recordatorio vívido de que la vida, con sus giros inesperados, a menudo nos empuja fuera de nuestra zona de confort para revelarnos un propósito mayor. La apuesta de matrimonio, que comenzó como una broma de mal gusto, se había transformado en un catalizador para un viaje de autodescubrimiento y de colaboración inusual. Aquel mes fue un microcosmos de toda una vida de aprendizajes, donde el dolor se transformó en fuerza, la humillación en dignidad y la superficialidad en profundidad. La mecánica de Sofía, antes un lugar de trabajo común, ahora era un escenario para una historia real de superación, un testimonio de que la pasión genuina y la integridad son las herramientas más poderosas para arreglar no solo máquinas, sino también vidas y comunidades. El mes que terminaba en ese momento había dejado en Sofía y Ricardo una huella imborrable, la certeza de que la vida, en su complejidad, es un aprendizaje constante. Las noches silenciosas en 1900. El taller, que antes eran solitarias para Sofía, ahora se llenaban de intercambios de ideas y de la planificación de un futuro que parecía cada vez más prometedor. Ricardo, que se había deshecho de las ataduras del cinismo, encontraba una libertad que el dinero jamás podría comprar. Una satisfacción que nacía de ver la transformación que sus acciones y su asociación con Sofía generaban en la vida de las personas. Aquel mes no fue solo sobre arreglar un motor, sino sobre arreglar propósitos, sobre redefinir valores y sobre construir un legado que trascendía la propia existencia de ambos, impactando a la comunidad de una forma profunda y duradera. Sabían que el viaje apenas comenzaba, pero la base sólida construida aquel mes
sería el cimiento para todos los desafíos futuros. La historia de ellos, un relato de superación nacido de una humillación y transformado en un proyecto de dignidad, resonaba como un himno a la resiliencia humana. La mecánica de Sofía, que durante tanto tiempo fue solo un lugar de trabajo, se había convertido en un símbolo, un faro de esperanza en un mundo que muchas veces parecía haberse olvidado del valor de la empatía y la colaboración. Aquel mes había demostrado que la verdadera innovación no reside en grandes edificios corporativos o en laboratorios de alta tecnología, sino en la capacidad de dos personas, movidas por pasión e integridad, de unirse para transformar una realidad, un motor a la vez, una vida a la vez. Aquel mes había llegado a su fin, pero la historia de Sofía y Ricardo, contada en susurros por el barrio y ahora en artículos de periódicos e invitaciones a charlas, seguía inspirando. El motor que Ricardo trajo, antes muerto y símbolo de una apuesta irrespetuosa, estaba ahora en un pedestal en la entrada del taller, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante del punto de inflexión. Aquel trozo de metal oxidado, que casi fue el instrumento de una humillación, se convirtió en el testimonio silencioso de un redescubrimiento de valores, de la fuerza de una asociación improbable y del poder de la dignidad. Para Sofía, representaba la resiliencia frente a la adversidad. Para Ricardo, la redención de una vida antes centrada en lo superficial. Ambos llevaban las cicatrices de aquel mes, pero eran cicatrices de honor, que enseñaban sin necesidad de palabras. Y así, la vida siguió, pero nunca más fue la misma. Sofía y Ricardo continuaron expandiendo el proyecto de transporte comunitario, transformando el taller en un centro de innovación social que servía de modelo para muchos. La apuesta del matrimonio, que inició todo, quedó atrás. Un recordatorio agridulce de cómo las cosas más inesperadas pueden llevarnos a los caminos más significativos. Aquel mes intenso, lleno de dolor y descubrimientos, había cimentado una asociación que trascendía lo profesional, una amistad forjada en la superación. Y la historia de ellos, la historia de la mecánica de barrio y del ingeniero destacado, se convertía en un legado, un testimonio vivo de que la verdadera innovación y el éxito duradero nacen de la integridad, la pasión y la capacidad humana de, juntos, arreglar no solo máquinas, sino la propia alma de la comunidad.